Hola a todos, bienvenidos a otro episodio sobre temas de interés general. Hoy te quiero hablar sobre la presión psicológica. ¿Por qué este tema? Porque hace poco fueron los Juegos Olímpicos y hubo un montón de personas que hablaron en redes sobre la presión que ejercen sobre ellos cuando están frente a una situación importante, como por ejemplo un deportista frente a una competencia. Había una persona que se bajó directamente de algunas competencias porque no soportó, decía textual, la presión y quería cuidar su salud mental. Esto me hizo como ruido y me hizo pensar en cuántas veces como personas estamos expuestos a presiones de diferentes tipos y cómo las resolvemos, cómo nos afectan. Bueno, antes que nada te quiero decir que si sos ser humano vas a estar expuesto a presiones todo el tiempo, desde que nacés, que te meten la presión de a los 6 meses sentarte, a los 8 meses un primer diente, al año y medio empezar a caminar, y si no lo haces, y empiezan como las presiones desde la primera palabra, el primer gateo, si no gateó, después más grande en la adolescencia. Todo el tiempo estamos expuestos a presiones, tanto como de adultos, el llegar a tiempo a un trabajo, el entregar un informe en el momento adecuado, una cita, una persona, todo el tiempo estaremos expuestos a presiones. O sea, yo no te quiero hablar de que podemos evitarlas, sino de cómo enfrentarlas para poder salir ilesos de esa presión. Sentimos presión cuando queremos cumplir expectativas o cuando queremos llegar a una determinada meta, y esta presión psicológica funciona como un fantasma que se genera en la mente porque es un pensamiento, una idea, un miedo que se genera en la mente, pero que repercute en todo nuestro sistema, tanto nervioso como también todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Entonces es importante que le prestemos atención a esto, que veamos cómo reaccionamos frente a la presión y que podamos hoy compartir herramientas que nos ayuden a nivelarla, o cuando venga la presión psicológica, cuando venga la presión sobre una situación puntual, podamos trabajarla y controlarla. Muchos han definido la presión psicológica como ese estadio entre la situación que nos genera caos y la calma. En ese medio se produce esta presión que ahí depende de los recursos que tengamos, depende de la situación que estemos enfrentando y depende de cada persona en particular, vivencias, estilos de personalidad y crianza, es cómo la persona va a reaccionar o qué consecuencias va a tener en esa persona esa situación puntual de presión que está viviendo. Vieron que hay personas que viven bajo presión, por ejemplo, los que trabajan en trabajos específicos donde requieren que entreguen a determinada hora o que estén pendientes de una... Entonces esa gente vive con un nivel de presión que ya están acostumbrados, como que el organismo como que se silencia y ya lo sobrelleva, y otro lo ponen ahí y de repente le agarra como un estrés, un pico de estrés. Bueno, depende de los recursos que uno tenga, depende de las vivencias y depende de todas las situaciones que vaya viviendo, es cómo va a manejar esa presión que obviamente termina desembocando en un estrés. Es importante comprender que la presión psicológica que se ejerce sobre uno genera siempre miedo e incertidumbre. ¿Por qué? Porque si vos te cuentan el final de la película, si vos hay amigos que tenés que spoilean alguna película y te cuentan el final, vos vas a ver la película de un modo relajado. En cambio, si vos estás tensionado todo el tiempo viendo la película porque no sabes cómo va a terminar, eso es lo que genera incertidumbre y miedo. Entonces la presión, como no sabemos el final de la película, como no sabemos cómo va a terminar la situación, por lo general nos tensa, y ese tensar nos da miedo producto de la inseguridad. Y obviamente de la incertidumbre de no saber el final de ese capítulo en nuestra vida. Entonces es importante que comprendamos que nunca vamos a conocer lo que va a pasar, ¿no? Entonces calmarnos es parte o es el primer paso de este proceso. Cuando la presión te invade y no tenés los recursos para poder enfrentarla, por lo general te bloquea y empiezan a venir sentimientos de frustración, sentimientos de no puedo, sentimientos de fantasma, lo que decíamos antes, que se generan en la mente, pero que eso te lleva a un accionar. Entonces vos vas a actuar de una determinada manera por no saber cómo manejarlo. Por eso hoy te quiero dar algunas herramientas para poder controlar esta presión. No vamos a evitar que venga la presión, porque la presión psicológica va a estar siempre. Lo que sí podemos hacer es aprender a controlarla o aprender a nivelarla para que no nos produzca un estrés desmedido. Me gustaría clasificar la presión en dos tipos. Una presión interna y una presión externa. La interna tiene que ver con lo propio, con tus propios fantasmas internos, con lo que vos te vas generando, con el
los miedos que te producen una situación puntual. Hay muchos chicos que frente a un examen se bloquean y no pueden rendir el examen porque piensan que van a reprobar. El miedo interno al verte ridícula o ridículo frente a un tema puntual, la situación que no podés resolver, son todas pensamientos automáticos internos que te llevan a generar una presión. Nadie te mete presión, el examen está ahí, la situación puntual que tenés que conversar con tu jefe está ahí, pero vos tenés una presión interna de que algo va a salir mal. Esta es la interna. Y la externa es la que vos no podés controlar. Es la que tiene que ver con situaciones o con estresores externos. Ese jefe malhumorado que todos los días tenés que lidiar, o quizás ese jugador que está enfrentando o representando a su país y siente la presión de todo el público frente a lo que tiene que hacer. Entonces, cuando le va mal, siente que les falló a todos los que lo están viendo. Presiones externas, cosas, llegar a fin de mes. Muchas personas sienten mucha presión con el tema económico y más después de la crisis que vivimos en 2020, 2021. Situaciones que no dependen de vos, que son externas, que te generan presión. Y eso hace que vos te sientas completamente desvalido frente a eso que te está pasando. Entonces hay presiones internas y presiones externas. Y ahora te quiero dar algunas herramientas, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo hacer para controlarlo? Desde la psicología hay muchas herramientas y muchas formas. La tercera ola, que fue una de las últimas corrientes o lo que se está generando nuevo en todo lo que es la psicología, tiene que ver con el mindfulness y con el pensar y con el poder reflexionar en el aquí y ahora. Esto hace que vos no te adelantes a lo que todavía no llegó y no te quedes anclado en un pasado que quizás fue duro o quizás fue negativo, pero que ya pasó. Entonces, hoy te quiero dar algunas herramientas que, como siempre te digo, son generales a situaciones de estrés, de presión psicológica, y si puntualmente vos estás atravesando una situación de estrés producto de una presión que puede ser interna o externa y que no la podés controlar y que sentís que ya los recursos no te alcanzan, consulta con un profesional para que te pueda ayudar en pocas sesiones a poder resolver este conflicto que quizás solo no podés. Te quiero dar 4 herramientas. 4 herramientas para poder controlar o para poder nivelar el estrés que te genera la presión. Si quieres más, contactate con nosotros, pero te voy a dar 4 como un anticipo. La primera es aceptar. Aceptar que siempre vas a estar expuesto a presiones, que siempre vamos a estar, mientras seamos humanos y vivamos en este mundo, vamos a estar expuestos a presiones. Así desde que nace hasta que muere, estamos expuestos a presiones tanto internas como externas. Aceptá que esto es parte de la vida. Aceptá, cuando uno acepta, no es que está diciendo me resigno a esto o digo, bueno, me tiro a total, ya está, sino es aceptar para poder usarlo como escalón para poder a partir de ahí empezar a trabajar. Cuando uno acepta que la presión va a ser parte de tu vida y que siempre vas a estar expuesto, no es que porque cambies de trabajo vas a estar menos presionado, porque cambies de pareja vas a ser menos presionado, siempre vas a estar presionado, presionada a algo. Entonces el aceptar es la primera herramienta o el primer punto para poder empezar a transitar este camino. La segunda es centrarte en el ahora. Esto es increíble, centrate en el ahora, esto es centrate en el momento que estás viviendo. Si estás apuntando hoy a una presión que tiene, ponele nombre a la presión, esto es lo que te quiero decir. ¿Cuál es la presión? ¿Es un informe que tenés que entregar? ¿Es una tarea específica de un hijo tuyo que tiene que entregar a tiempo? Si no, muchas mamás me he topado con las presiones de fin de año de que los chicos se llevaron más de materias de lo permitido y están a punto de repetir el año. Entonces la presión que sienten esas mamás en diciembre, oh por Dios. ¿Cuál es la presión? Enfócate en el ahora, en esa presión que estás viviendo y resolvela. Buscale la solución, buscale la manera. No seas esas personas que viven continuamente sin saber qué les pasa, que están presionadas por acá, por allá, pero que no tienen nombre. Y no sabe, cuando les preguntas, ¿qué es lo que te preocupa? No sé. Escribilo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es la presión que hoy está quejando tu vida que no te deja? ¿Es por ejemplo, los jugadores olímpicos que se fueron porque no soportaban la presión de la gente? ¿Es un jefe que ya no podés lidiar? ¿Es un informe que tenés que entregar? Centrate en el problema, en el informe, en el hijo, en la pareja, en la situación económica, en algo que sea de este momento. Deja de pensar en el pasado y deja de pensar en el futuro. No te anticipes a escenarios que todavía no sabes. Pensá en el ahora y en lo que podés resolver. Tercera herramienta, cambia el foco. Cambia el foco de querer ganar
a esforzarte por alcanzar tu máximo potencial. Hay personas que por querer ganar, o ganar en el sentido, ¿no?, de una carrera, de un objetivo, de algo en la vida, pierden todo el medio y llegan sin recurso. En vez de eso, centrate en el proceso. Cambia el foco del querer ganar y empezá a mirar los objetivos intermedios, empezá a mirar el proceso, empezá a mirar lo que estás ganando o perdiendo mientras llegás a esa meta. Entonces, una vez que primero aceptamos, en el segundo lugar nos centramos en el problema puntual y dejamos de dar vuelta en alrededor y en un montón de cosas del pasado y del futuro. Y en tercer lugar, cambiamos el foco de querer ganar en disfrutar el proceso, en el dar nuestro máximo potencial. Yo en un examen di todo lo que pude. Está bien, no aprobé, pero de mi parte di todo. Esa sensación de haberlo dado todo, de haberme esforzado al máximo, te aseguro que te va a cambiar el resultado, pero no solamente el resultado, sino te va a cambiar en vos cómo vivas la situación de presión que estés atravesando. Y en último lugar, utiliza técnicas. Hay miles de técnicas, en psicología utilizamos un montón de técnicas, una es la que te mencioné antes, que es el mindfulness, o la relajación, o la meditación. Utiliza técnicas que te permitan conectarte con el ahora, que te permitan llegar a la calma, que te permitan contar hasta 10 antes de reaccionar mal o antes porque estoy presionado por el trabajo, presionada por mis hijos o presionada por mi trabajo, trato mal al que está alrededor mío. En cambio de eso, trata de utilizar técnicas que te permitan darte cuenta cuando estás a punto de explotar para poder autocontrolarte o para poder gestionar tus emociones. Estas son herramientas obviamente generales. Siempre vamos a estar expuestos a este tipo de presiones, pero es importante que si vos sentís que ya no podés más, pidas ayuda a tiempo. Siempre cuando te adelantás y utilizás la psicología de modo preventivo, siempre evitás un montón de consecuencias negativas a futuro o situaciones que podías haber evitado. Así que bueno, te agradezco haberme escuchado y te pido que me dejes comentarios, como siempre te digo, abajo de este video para saber si te gustó, si no te gustó, y obviamente los veo en el próximo episodio. Si este video te fue de ayuda, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Además, te animamos a compartirlo con tus amigos y seres queridos.